al ingeniero Rubén Arratia Barrante. Él es director de investigación de metales base y metales preciosos de la prestigiada consultora Wood Mackenzie del Reino Unido. Qué gusto saludarlo, ingeniero Arratia, muy amable. Buen día. Aló, aló, ¿me Sí, escucha? sí, lo escucho muy bien. Ok, yo también lo escucho bien. Gusto de saludarlo, sí, desde Londres lo saludo y para mí es un gusto estar con la audiencia de ustedes a nivel nacional. Vayamos un poco, ¿cómo está observando usted ya? Usted viaja permanentemente al exterior, siempre mide la temperatura de los inversionistas, mide el interés que se tiene por los países de la región, fundamentalmente en el caso de Perú. ¿Cómo está observando actualmente el panorama de la economía peruana usted? La economía peruana se puede decir que es una paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque mm, eh, el Perú es un país que vive no como Bolivia, pero sí algunas veces nos hemos acercado en constante inestabilidad política. Sin embargo, el Perú, la estabilidad macroeconómica del Perú ha hecho que los inversionistas no se asusten, digamos, la deuda externa es bastante baja, el déficit fiscal también es bajo. Entonces, esos parámetros macroeconómicos han hecho que el Perú se constituya todavía como una región o una jurisdicción donde los inversionistas sí están interesados en seguir invirtiendo pero como usted mismo sabrá, el Perú tiene algunos desafíos bastante fuertes realmente actualmente y mirando hacia el futuro, ¿no? Desafíos que le van a afectar fundamentalmente a la gente joven que no tiene empleo, que no tiene posibilidades de salir o desarrollarse en el país, ¿no? Los dos grandes problemas que yo diría que tiene el Perú es una de el gran desempleo y el subempleo que tiene el país y la otra es que es la democracia que tiene, una democracia bastante débil o en todo caso es una democracia fallida cuando lo ve desde el punto de vista, no una democracia que no genera empleo, una democracia que no atrae a los inversionistas, una democracia que no hace respetar el Estado de Derecho. Es una democracia que, no sé, no le sirve a la gente joven necesita de empleo y desesperadamente, pero no es un empleo cualquiera, ¿no? Es un empleo bien remunerado, bien pagado, de tal manera que la gente joven no se vaya a las drogas o se vaya a la informalidad. Y en la informalidad, en la informalidad y como en muchos sectores de la actividad agrícola, los campesinos ganan un sueldo miserable, ¿no? Con eso no se puede educar a los hijos de manera competente, ¿no? Ahora, en medio de esos problemas que usted acaba de enumerar, ingeniero Arratia, ¿cómo podríamos dinamizar la economía en el país en estos momentos? Esa es una muy buena pregunta. En el año 1681, solamente para poner de ejemplo, no es, no es reciente, pero en 1681, antes de la Revolución Francesa, el ministro de Finanzas le preguntaba a uno de los mercaderes de esa época, el señor Colbert, le preguntaba, ¿y qué podemos, exactamente la misma pregunta que usted me acaba de hacer, qué podemos hacer para dinamizar la economía, ¿no? Y lo que dijo, lo que le respondió el empresario o el comerciante le dijo, eh, déjenos hacer, ¿no? Que en francés significa, digamos, le, le, laissez-nous faire, ¿no? Déjenos hacer. En realidad, otro de los grandes problemas que tiene el país es que caminamos a paso de tortuga. Los problemas que las instituciones que tiene el Perú, por ejemplo, para los sectores, para el sector minero hay que sacar 470 permisos para sacar un proyecto. El proyecto de Safranal va a salir después de casi 20 años, 25 años. En realidad, ese es uno de los grandes desafíos también. El gobierno es cierto que está tratando de hacer la ventanilla única, pero a paso lento. El Perú necesita sacar desesperadamente proyectos agrícolas, el Maje Siguas 2, Tía María, Safranal y en Cajamarca empezar a sacar los otros proyectos que están ahí parados, ¿no? No, es realmente tener parados los proyectos es un crimen para la gente joven. No hay forma de que ellos tengan alguna posibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado y poder educar a sus hijos de manera competente. En esta época,
un joven que no sabe leer y escribir en código computacional no tiene futuro, ¿no? En esta época donde los jóvenes no estén expuestos a la alta tecnología, no hay forma, ¿no? Inclusive no necesitamos inventar tecnología, necesitamos traerla, pero para traerla tienes que saber cómo manejar esas tecnologías, ¿no? Entonces, a mí lo que más me preocupa es la gente joven, ¿no? De alguna manera nosotros ya estamos en retirada, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero la gente joven tiene la posibilidad de salir del país, es cierto. Las familias que tienen posibilidades van a mandar a sus hijos afuera, de hecho lo están mandando, hay mucha gente que está saliendo del país, porque no hay ninguna posibilidad en el Perú, es decir, los próximos 20, 30 años, así como se ve, no hay forma de que pueda el Perú ofrecer a la gente joven alguna posibilidad de desarrollo económico y de que se puedan realizar, ¿no? Ese es un drama que vive el país. Mientras tanto, los congresistas, los presidentes regionales no defienden el Estado de Derecho, es decir, 30 personas, 50 personas te paralizan un proyecto. Eso no es justo, ¿no? Para la gente, es decir, y lo peor es que utilizan el arma que siempre han usado algunos antimineros, algunos políticos de izquierda que no miran a veces el panorama político internacional. Han usado siempre el miedo, ¿no? El miedo paraliza a la gente y lo que la gente tiene que hacer es no tener el miedo al miedo, ¿no? Porque eso es lo que va a paralizar al país. Si seguimos en este temperamento, digamos, político, social, los proyectos se van a parar simplemente porque le ponen miedo, le comienzan a decir que están contaminando las aguas de los ríos, que tu ganado va a salir con dos cabezas. Eso es falso. En épocas de hoy, con tecnología de altísima precisión, los vehículos de hoy, su contaminación es mínima. Un vehículo nuevo contamina sí, pero de manera mínima. Es exactamente igual el sector minero. Contamina o tiene, digamos, impacto ambiental, sí, pero es mínimo. No es como los años 70, los años 80, donde no existía tecnología de altísima precisión, ¿no? Estamos dialogando desde Londres con el ingeniero Rubén Arratia Barrantes. Él es el director de investigación de metales base y metales preciosos de la consultora Wood Mackenzie del Reino Unido. No hay que tenerle miedo al miedo, y usted ha trazado un escenario bastante complejo en nuestro país, ¿no? El anuncio de reanudar el proyecto Tía María, ¿qué impacto puede tener en lo social? ¿Qué impacto puede tener en lo económico? Además, usted es de Arequipa, conoce muy bien el tema. Sí, en realidad este gobierno sinceramente no lo está haciendo mal, ¿no? Es decir, el hecho de atreverse a querer sacar Tía María, el hecho de atreverse a sacar, aunque el proyecto Zafranal está caminando bastante bien, en mi opinión, si salen estos dos proyectos antes de que culmine este gobierno, sería un golazo para la señora Boluarte y todo su equipo, ¿no? Lo que hay que hacer es que la población la apoye, ¿no? Lo que no entiendo es no sé qué ha pasado en los años 60, 70, nosotros salíamos a las calles para que exista el programa de metalurgia, que dicho sea de paso vamos a cumplir 50 años el próximo año. Salíamos a las calles y hoy día la gente no sale a las calles a reclamar pacíficamente, a reclamar por empleo, ¿no? Acá la solución para los problemas del país, en el corto, en el mediano y largo plazo, es el empleo. Pero ¿para qué empleo? Se tiene que masivamente invitar a los inversionistas a salir, la presidenta tiene que viajar, los ministros tienen que viajar a invitar a los inversionistas a que vengan a invertir en el país, ¿no? Es decir, el Perú tiene 19 proyectos mineros de Greenfield que le llaman, o proyectos nuevos, y también tiene Brownfield, proyectos de expansión. Todos ellos deberían salir, pero no solamente eso, ¿no? El Perú no puede estar dependiendo del sector minero nada más, eso es sumamente peligroso. El Perú tiene que diversificar en el sector minero y diversificar en la economía global. Cuando digo diversificar en el sector minero, me refiero a que el Perú es un país que este año, el próximo año, en su pico va a estar produciendo 2.8 millones de toneladas de cobre. Para el año 2040, si no se hace nada, solamente va a producir 1 millón. Igual en zinc, si el Perú no hace nada, de 1.4 millones de toneladas que produce el Perú en este momento, para el año 2040 va a producir 0.4.
y con el oro, ni qué decir, desde que llegamos a un pico de 208 toneladas en el 2005, la producción ha ido bajando. Esto puede tener unas consecuencias muy graves hacia el futuro, ¿no? Es decir, no solamente no hay empleo, sino que cada vez se está produciendo menos metales y eso va a significar menos canon, menos regalías, menos impuestos, menos empleo y entonces el Perú en algún momento va a entrar en una situación caótica, ¿no? Yo espero que con la salida de Tía María, que no tiene ninguna justificación que no salga, no puede ser que 30, 50 personas se opongan al proyecto e impacten a 34 millones de personas o 1.5 millones de personas que viven en Arequipa, ¿no? Eso no es justo y además todas las cosas que se mencionan de que contaminan los ríos, esa es una falsedad, ¿no? Porque lo que tiene que hacer la gente joven es entrar al internet y ver, digamos, cómo los volcanes, Arequipa es una zona volcánica, el sur del Perú es una zona volcánica, como lo es toda la franja de Chile, y los volcanes están ahí, digamos, por donde está el proyecto de la operación de oro de Pucamarca, de Minsur, hay un volcán, hay un río que se llama Azufre. ¿Por qué se llama Azufre? Porque el volcán Tacora contamina todo el río y está lleno de azufre, ¿no? Y eso no se puede usar esa agua, ¿no? Entonces, naturalmente, no solamente aquí en Colombia, en varios países del mundo, cuando uno está ubicado en zonas volcánicas, está expuesto, digamos, a los humos, a los polvos, y a veces la gente dice, oye, me está contaminando. Esto no, he escuchado de que Toquepala habría estado contaminando, resulta que contamina ahora, pero hace 50 años no contaminaba, hace 40 años no contaminaba. Todo esto lo hacen los antimineros y los que no quieren la creación de empleos simplemente por crear miedo y no dejar que los proyectos salgan, ¿no? Antes de tocar un tema central que usted acaba de abordar, como es generar un valor agregado en los concentrados tanto de cobre, oro, zinc, me gustaría incidir un poco en si con este anuncio de reanudar el proyecto Tía María está cambiando un poco la percepción de los inversores extranjeros. Usted permanentemente recoge información de inversionistas, se reúne con inversionistas, tiene estudios, ¿no? Está cambiando un poco la visión de los inversionistas frente al Perú con el caso Tía María o los futuros proyectos que pueden destrabarse pronto y sobre todo, ¿no? Si miramos también un poco acercándonos a la realidad lo que significó el reciente informe Fraser, ¿no? Que no nos colocaba en una buena posición al Perú. ¿Ha cambiado con el anuncio de María la visión de algunos inversionistas en el mundo? Yo creo que en estos momentos los inversionistas y sus directorios están todavía esperando a que el proyecto de Tía María y el proyecto de Safranal salgan, ¿no? Y sean una realidad, ¿no? De una vez que eso ocurra, eso sería un golazo para el Perú. Volverían nuevamente los inversionistas a mirar al Perú con avidez, porque el Perú lo que tiene son proyectos, tiene franjas metalogenéticas de primer nivel. Chile ya no tiene proyectos de cobre, Greenfield por lo menos, tiene expansiones. Hay gente que para diciendo de que el Perú le va a ganar a Chile, digamos, en términos de mayor producción de cobre. Eso es falso. Chile es cierto que no tiene proyectos, pero tiene una base de producción altísima, tiene las reservas más altas del mundo y Chile va a seguir siendo el primer productor de cobre en el mundo por décadas. Ahora, es cierto que ya no hay más proyectos en Chile, hay 2, 3 proyectos de mediana envergadura. El Perú sí los tiene. El Perú, si sacase todos sus proyectos, podría achicar la brecha. En este momento, Chile, el promedio de ingresos de un ciudadano chileno es de $17,000 al año. En el Perú solamente tenemos $7,800 al año. Sin embargo, en áreas como Moquegua, Guatagna, donde está Quellaveco, Toquepala, Cuajone, se supera ampliamente lo que ganan el promedio de los chilenos, ¿no? Por eso que el sector minero, si sale el sector minero, es un sector donde las remuneraciones son altísimas y donde realmente la gente sí verdaderamente puede tener una posibilidad y poder educar a sus hijos y tener buena salud. Regresando al tema de los inversionistas, yo sí particularmente pienso que el reporte de Fraser, donde menciona que hemos perdido 25 puntos,
es una fotografía del momento. El Perú va más allá de fotografías del momento. El Perú todavía es un país que puede atraer muchísimos inversionistas. Y léase que cuando digo atraer inversionistas es lo que todos los países desesperadamente buscan hacer. ¿Por qué? Porque un inversionista lo que, más que pagar impuestos, más que pagar regalías, es que crea empleo, ¿no? Se genera más ingresos por empleo que por regalías y por impuestos, ¿no? Entonces el Perú yo creo que todavía, y va a seguir siendo, ¿no? Porque la geología nos acompaña, el Perú es un país realmente bendecido, que dicho sea de paso, cuando se dio cuando Holanda, digamos, los Países Bajos se desarrollaron y lograron ser la primer potencia por 200 años, desde el año 1600 casi. En Holanda se inventó el capitalismo, en Holanda fue donde en el año 1602 se fundó la Bolsa de Valores de Ámsterdam. Eh, eh, los holandeses decían que Dios había creado la tierra, pero que los holandeses habían creado Holanda, ¿no? Yo diría que en el caso del Perú, Dios ha creado la tierra, pero los incas y los mineros son los que han realmente creado al Perú, ¿no? Y lo siguen forjando, ¿no? Es decir, todo lo que tiene el Perú no se imagina, yo no quiero imaginarme qué sería el Perú sin minería, ¿no? Por eso que es sumamente preocupante que la producción siga cayendo y los proyectos no salgan, ¿no? Yo tengo la esperanza de que este gobierno, mucha gente no apostaba por este gobierno, pero está siendo una sorpresa, ¿no? Es decir, primero ha estabilizado la situación caótica que dejó el señor Castillo, que además de ser inepto, había un montón de corrupción, y además de haber estabilizado, están empezando a salir los proyectos, y ojalá que Tía María realmente y luego Safranal sean una realidad y otros proyectos, digamos, como Corcohuayco, etcétera. Pero sí, la minería es el pan del país, es el futuro del país, ¿no? Ahora, ¿qué hacer, ingeniero Arratia, para generar un valor agregado a los concentrados que tenemos? ¿Qué tenemos Es que, uno, sí, dígame. sí, qué pasos tenemos que seguir? Esa es una muy buena pregunta. Yo entiendo que Saudo del Perú ha tenido la iniciativa, digamos, sumamente interesante de ofrecer que conjuntamente con Tía María saldría una fundición, ¿no? El Perú exporta 6.5 millones de toneladas por Matarani y sin ningún valor agregado, mejor dicho, sin valor agregado, mejor dicho, hay mucho cuidado con este término valor agregado. El solo hecho de sacar concentrados ya es un valor agregado gigante. Pero sí el Perú puede dar un segundo paso, digamos, de transformar sus concentrados, especialmente en una época donde hay presiones de cambio climático, donde la mayor parte de los 6.5 millones, casi yo diría unos 4 millones son basura, todo el resto es cobre, y entonces por cuestiones de responsabilidad ambiental, por cuestiones de cambio climático, el Perú sí necesita que se le dé valor agregado a sus concentrados. Saudia Perú había ofrecido hacer una fundición de 1.2 millones de toneladas de concentrado y fácilmente se puede hacer otra fundición, ¿no? Ahora, el país debería acompañar, el gobierno debería acompañar este tipo de iniciativas, porque hacer fundiciones no es tan rentable como hacer minería. Entonces tiene que haber una política bien clara de cómo se le va a proveer de concentrados a la nueva fundición, aunque Sauder con las expansiones que tiene, podrías tranquilamente a lo mejor cubrir una buena parte de la fundición. Pero sí, el Perú ya necesita empezar a caminar, dar valor agregado de manera inteligente. Donde se puede dar valor agregado, hay que hacerlo. Donde no se puede, hay que hacer las cosas que uno más sabe, ¿no? Porque hay gente en el pasado, yo siempre digo, la CEPAL fue lo peor que le ocurrió a Latinoamérica, querían darle valor agregado, querían industrializar. Acá no se puede, en el Perú, un país de 34 millones, no vas a producir autos, no tienes ningún mercado, ¿no? Los mercados están en China, están en el Asia, donde tienes más del 50% de la población, hasta más, yo diría, ¿no? Entonces, hay que ser inteligentes y creo que, pero sí se puede hacer una o dos fundiciones de cobre, como se ha hecho, digamos, la fundición, las expansiones de Cajamarquilla en zinc, ¿no? Es lo que hemos hecho, ¿no? En que están ubicados en Lima, ¿no? Tengo dos preguntas finales. La primera va asociada al tema de minería, pero que tiene que ver
con la fuerte presencia de minería ilegal en el Perú. En el Perú se está desarrollando minería ilegal y ahora asociada a la criminalidad organizada, ingeniero Arratia. Vemos, por ejemplo, cómo se presenta la minería ilegal en Piura, en Suyo, en Sapillica, en Paima, usted lo conoce mejor que yo. Vemos cómo se desarrolla en Madre de Dios, vemos cómo se desarrolla en la zona de frontera en Condorcanqui, Amazonas, vemos cómo se desarrolla en la zona altoandina de la Libertad, en Patás, en Santiago de Chuco, en Huamachuco, ¿no? Toda esa zona. Vemos cómo se desarrolla en algunos puntos en Arequipa. Es minería ilegal, pura y dura. Pero aquí hay un tema. Frente a esto no se dice absolutamente nada. Frente a la minería ilegal que contamina, por ejemplo, en Tambo Grande, donde nos están escuchando en este momento, se paralizó un proyecto de la envergadura en ese momento, en el año 2000, ¿no? Que operaba Manhattan. Se paralizó, se trató de justificar. Ahora hay minería ilegal en las zonas circundantes. Nadie dice absolutamente nada. De la misma manera, ya la minería ilegal está avanzando a pasos agigantados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, este es un tema bastante complejo, no es fácil. En el mundo hay 40 millones de mineros ilegales, en el Congo hay más de 10 millones de mineros ilegales, el Perú debe estar alrededor de medio millón, son medio millón de personas. Si uno multiplica por 4, por 5, son 2.5 millones de personas que dependen de lo que estos señores, los mineros artesanales o los mineros informales, generen para sus hogares. Este es un tema complejo. De hecho, el London Metal Exchange, la bolsa de valores, ya ha sacado, digamos, instrucciones y ya hay consenso casi internacional de que no se, mejor dicho, las soluciones que se quieren dar, vamos a suponer que separan a 500.000 personas del sector informal si se paralizan. ¿A dónde va a ir esa gente? La gente es capaz de trabajar en la basura si no tiene en qué trabajar. La gente trabaja en el sector minero informal de manera artesanal en las peores condiciones. Entonces, primero hay que definir claramente qué cosa es minería ilegal, qué cosa es minería criminal. Así como hay criminales en mesas redondas, donde sea, igualito se han metido gente al sector informal, al sector artesanal, se ha metido gente que le hace daño a la imagen del minero artesanal. Pero el minero artesanal busca cómo sobrevivir en la vida, con el polvo, con el agua de los ríos. El polvo se le mete a los pulmones para ganar 2.000, 3.000 soles al mes. Es injusto, digamos, que el sector minero artesanal e informal haya sido puesto en el mismo saco de los mineros ilegales y los mineros criminales, ¿no? Ese es otro tipo de minería y que, dicho sea de paso, este tema es tan complejo que tiene que solucionarse entre gobierno, empresas, tiene que haber una estrategia, digamos, conjunta para solucionar este problema. Este problema no se soluciona, así como la criminalidad no se soluciona solamente con meter palo, digamos, a los delincuentes y meterlos a la cárcel. Igualito es el sector minero, digamos, informal. Va a haber más informalidad mientras no se cree empleo bien pagado. Va a haber más contaminación mientras, como lo que usted menciona, el caso de Tambo Grande, ¿no? Es una pena gigante, ¿no? Ahí, si hubiese habido una mina formal, no estaríamos con la contaminación que se tiene en este momento en Tambo Grande, ¿no? Por eso que es extremadamente importante apostar por la minería formal, por la minería que cumple con el medio ambiente, con la minería que es responsable socialmente, con la minería que tiene gobernabilidad y respeta los derechos humanos, ¿no? Es decir, esa es la minería que yo entiendo que Sauder está ofreciendo. Sauder está ofreciendo una represa, digamos, donde el 100% del agua, solamente el 7% usarían ellos y el resto va a ir para Tambo Grande, ¿no? Para el Valle de Tambo Grande. Entonces, la minería de hoy en el Perú es una minería mucho más sustentable que la minería en varios países de la región, no solamente de la región latinoamericana, en el mundo. La minería peruana tiene una forma de actuar, digamos, donde la responsabilidad social, el hecho de querer ayudar a que la agricultura salga, ayudar a que la ganadería mejore, a ayudar a crear capacidades productivas,
el Perú es el país que más ha avanzado en eso, yo diría, en el mundo, ¿no? Es de lejos, mucho más que el Congo, más que Chile, inclusive, más que México, y sin embargo, es una ironía, ¿no? En el Perú no salen los proyectos, ¿no? Hay comunidades que facturan no $100,000, hasta por millones de dólares, ¿no? La minería, nuevamente reitero, es una bendición, no solamente para los empresarios, sino para las comunidades, para la población. La minería de hoy es un emprendimiento donde se puede decir con bastante firmeza que es yo gano, tú ganas y el resto gana, ¿no? Acá todo el mundo gana con la minería, ¿no? Finalmente, ingeniero Arratia, usted comenzó con una reflexión. Si no generamos empleo masivos de calidad en el Perú, corremos un riesgo, ¿no? Que la crisis nos vaya ganando y que millones de jóvenes salgan del país. O sea, este es un riesgo latente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente empoderar proyectos de inversiones, no solamente en minería, en hidrocarburos, en infraestructura, en electricidad, etcétera, etcétera, en puertos, etcétera, sino qué más tenemos que hacer para evitar esta crisis que se pueda vacinar, porque ya vemos que hay un éxodo de muchos jóvenes porque no tienen oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la agenda pendiente? Lo primero que tiene que hacer un país es tener bien claras las ideas de cómo insertarse en la economía mundial. Tiene que tener claridad porque no se puede estar apostando por sectores que van a ir desapareciendo en las próximas décadas. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo, el carbón son commodities que no van a estar aquí. El carbón en las próximas 2, 3 décadas ya no se usará absolutamente nada de carbón. El petróleo a lo mejor unas décadas más, inclusive el gas, ¿no? Es decir, el gas todavía tiene para larga distancia porque no es tan contaminante. Entonces tiene que tener bien claro a qué se tiene que apostar en el país. Y yo le diría a la gente joven y a la gente y a los padres de familia que en estas elecciones voten por los partidos políticos que quieran apostar por la inversión extranjera, que quieran apostar por aquellos que quieran crear empleo para la gente joven y para todos, ¿no? Este país y cualquier país en el mundo, si no atrae inversionistas para crear empleo, son países que prácticamente pueden terminar en estado fallido, ¿no? Es decir, por eso que creo que la oportunidad de que la señora Boluarte y la presidenta Boluarte y sus ministros tienen una oportunidad grande de sacar estos proyectos de Safranal, Tía María y Majesiguas 2, sacarlos lo más pronto posible y dejar la huella bien sembrada de que el Perú sí es posible sacar el resto de proyectos. Cajamarca tiene como 7 proyectos, pero no solamente, como digo, hay que diversificar el sector minero porque ¿qué pasa si el cobre se cae o el zinc se cae? En ese momento el oro es el que va a subir, por eso es que hay que invertir más en oro. ¿Y qué pasa si el sector minero en general se cae? Bueno, por eso hay que diversificar. No se puede depender solamente del sector minero, se tiene que caminar la agricultura, se tiene que caminar el mismo gas, etcétera, ¿no? Es decir, se tiene que tener bien claro de que la mejor manera de sacar a un país adelante es insertarlo en la economía mundial. Nosotros representamos menos del 0,5% de la economía mundial. La economía mundial es 105 trillones de dólares, el Perú es un país de 280 billones de dólares, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro de que siempre tenemos que tener una posición de apertura para poder exportar y de apertura para dar la bienvenida a los inversionistas y dejar que los empresarios hagan el resto. Lo que tiene que hacer un país, un gobierno, es facilitar. El problema que tenemos es que el Ministerio de Medio Ambiente lo único que le interesa es el medio ambiente, no le interesa el empleo. Su primera función debería ser cómo creo empleo con medio ambiente. Lo mismo ocurre con el agua. Lo primero que ven es el agua solamente y no les importa absolutamente nada que no se está creando empleo. Todos los ministerios, a lo mejor no todos, pero la mayor parte, deberían tener una orientación pro empleo. De esa manera el Perú podría tener futuro. Ingeniero Rubén Arratia Barrantes, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil de su parte, como siempre.
Ha sido un gusto y le estaba debiendo esta entrevista cuando salía de Perú, no lo podía hacer, estaba muy atareado con los temas de viaje, pero quería devolverle la amabilidad de llamarme y con todo gusto siempre estoy a disposición, en el ánimo siempre de ayudar a la gente, porque la gente siempre debe preguntar quién está hablando al frente. Es decir, yo vengo trabajando 35 años recorriendo toda Latinoamérica, conozco casi todas las minas de Latinoamérica y eso me da cierta autoridad, con humildad le digo, me da cierta autoridad y trabajo para una de las consultoras más reconocidas del mundo, ¿no? El Wood Mackenzie, que viaja por todo el mundo y conocemos el sector minero muy bien y el sector energético igualmente, ¿no? Gracias más bien a usted. Le agradezco la comunicación desde Londres al ingeniero Rubén Arratia Barrante, él es director de investigación de metales base y metales preciosos de la consultora Wood Mackenzie del Reino Unido.